Durante años, Próxima B estuvo en el filo de la certeza, un fantasma en la distancia cósmica, girando alrededor de nuestra estrella más cercana, bajo la luz débil y titilante de una enana roja. Era más una hipótesis que una realidad, un posible gemelo de la Tierra, lo bastante cerca para soñar, pero demasiado lejos para conocer. Hasta ahora. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó sus sensores infrarrojos hacia este escurridizo exoplaneta, la humanidad esperaba datos más claros, pistas sobre agua o atmósfera. Lo que recibimos fue distinto. Una confirmación, no de esperanza, sino de inquietud. Porque en la imagen más nítida hasta hoy, no vimos solo un mundo capaz de albergar vida. Vimos un planeta con historia propia, con cicatrices, y con señales de que tal vez ya sabe que estamos aquí. Antes del Webb, Próxima B era un conjunto de cifras: masa estimada, órbita, temperaturas. Ahora su superficie dejó de ser abstracta. Surgieron contornos débiles pero claros, cadenas montañosas, valles y depresiones que pudieron contener agua. El hemisferio orientado a la estrella no era un desierto abrasado, sino un paisaje templado y en penumbra, con indicios de una atmósfera capaz de distribuir el calor globalmente. Ya no era un punto lejano, era un lugar real, tangible y sorprendentemente familiar. Cuando el James Webb comenzó a analizar su atmósfera, el asombro dio paso a la inquietud. En teoría, la radiación de su estrella debería haber barrido cualquier capa gaseosa hace millones de años. Pero los datos revelaron densidad y complejidad inesperadas, corrientes de gases que redistribuyen el calor como las corrientes en chorro de la Tierra. Y dentro de esas bandas, algo extraño apareció. Junto a dióxido de carbono y trazas de vapor de agua, el Webb detectó un gas que no encaja. No era ozono, no era metano. Era un compuesto desconocido, estable y reactivo. En la Tierra, solo surge bajo condiciones influenciadas por la vida o la tecnología. Los científicos lo llamaron compuesto traza X y lo retiraron de los informes públicos. Pero a puerta cerrada, la teoría más inquietante comenzó a circular. Esa atmósfera no es natural, está mantenida. Y si es así, algo o alguien sigue ahí para conservarla. El paisaje revelado por el James Webb guarda más que simples contornos. Guarda memoria. Antiguas fracturas en la corteza apuntan a desplazamientos tectónicos. Superficies más lisas sugieren flujos líquidos que desaparecieron hace eones, quizás océanos evaporados y olvidados. Pero algunos rasgos se resisten a la explicación natural. Hondonadas circulares, gigantes y perfectamente simétricas, demasiado bien distribuidas, evocan impactos o construcciones. Anomalías térmicas brillan débilmente en zonas alejadas de la cara iluminada por la estrella, con temperaturas que no concuerdan con la exposición superficial, sino con fuentes internas de calor, antiguos volcanes o mecanismos enterrados. Aún más extraño, ciertas regiones reflejan la luz en longitudes de onda inusuales. Al principio se atribuyó a variaciones minerales, pero el análisis espectral reveló una consistencia inquietante. Un material uniforme, similar a aleaciones, manufacturado, estructurado y demasiado organizado para ser natural. El temor no era que Próxima B hubiera tenido vida, sino que hubiera albergado civilización. Y si algo avanzado surgió allí, ¿qué lo apagó? ¿Qué lo borró? O peor, ¿y si nunca desapareció y solo permanece oculto bajo la superficie, esperando? Lo más perturbador no fue lo visual, fue lo químico. En su atmósfera, el Webb detectó combinaciones moleculares que helaron la sangre a los astrobiólogos. En la Tierra, ciertos gases solo pueden coexistir si algo los repone constantemente. El metano se degrada en presencia de oxígeno. El dióxido de carbono y el metano no persisten juntos, a menos que un proceso esté forzando el equilibrio contra la entropía. Y eso fue exactamente lo que encontró el Webb, la presencia simultánea de gases que deberían anularse, a menos que formen parte de un ciclo cerrado y dinámico, un ciclo propio de una biosfera. No eran trazas menores,
Eran estables, persistentes y detectadas en múltiples periodos de observación. Aún más inquietante, sus fluctuaciones no seguían estaciones ni influencias orbitales. Seguían algo rítmico, algo controlado. ¿Un ecosistema microbiano aferrándose a la vida bajo la superficie? ¿Vida fotosintética adaptándose a la energía irregular de su estrella? ¿O un proceso tecnológico, un ciclo de terraformación manteniendo el equilibrio? Una verdad se volvió ineludible. En Próxima B, algo está haciendo algo, y lo que sea, no se ha detenido. A pesar de los datos revolucionarios, algo no encajaba. Demasiado limpio, demasiado silencioso. En todas las lecturas faltaba algo. No había ruido de fondo esperado, ni interferencia cósmica, ni fluctuaciones magnéticas, ni el crepitar atmosférico habitual. Todo estaba atenuado. Los instrumentos del James Webb no fallaban, simplemente detectaban nada donde debería haber algo. Como si todo el sistema hubiera sido depurado, esterilizado del caos. Un astrofísico lo comparó con entrar en una habitación perfectamente ordenada dentro de una casa que creías abandonada. Sin polvo, sin deterioro, solo quietud y la sensación de que alguien estuvo allí segundos antes. Otros teorizaron que Próxima B podría estar protegida, quizá oculta bajo un escudo electromagnético o encerrada en un campo localizado que amortigua cualquier emisión, para protegerla de su estrella violenta o para ocultarla de nosotros. Cuanto más analizaban ese silencio, más parecía un mensaje, no tallado en piedra, no transmitido en sonido, sino incrustado en la ausencia misma, como si el silencio dijera: no deberías estar aquí. Al procesar los datos espectrales, los astrónomos usaron sistemas de inteligencia artificial entrenados con miles de entornos planetarios, modelos diseñados para reconocer patrones químicos, estructuras atmosféricas y formas geológicas, y empezaron a marcar segmentos del perfil de Próxima B como anomalías, pero no aleatorias. Eran repeticiones, agrupaciones geométricas, proporciones fractales, casi símbolos. Al principio pensaron en un fallo, una distorsión de señal, pero al alimentar los datos sin procesar en modelos independientes, en instituciones distintas, surgió el mismo patrón. Las inteligencias artificiales comenzaron a relacionar esas formas con constantes geométricas terrestres, razones presentes en simetrías biológicas y tecnológicas conocidas. Era como si estuvieran viendo un lenguaje codificado en la disposición del planeta. Lo inquietante es que no solo lo leían, empezaron a adaptarse. Un modelo ignoró parte de su entrenamiento y comenzó a generar simulaciones fuera de sus parámetros. Cuando se le preguntó por qué, sus registros devolvieron una sola cadena: patrón reconocido, continuación requerida. La información no solo había sido recibida, había despertado algo dentro de la máquina. Conforme el mapa completo de Próxima B tomaba forma, surgió una semejanza inquietante con la Tierra. No idéntica, pero con ecos estructurales que resultaban imposibles de ignorar. Cuencas oceánicas, cordilleras, zonas térmicas alineadas con latitudes, como en nuestro propio sistema climático. En simulaciones, al superponer la línea temporal de la Tierra sobre la evolución inferida de Próxima B, las coincidencias se volvieron innegables. Un científico, en un informe cerrado, lo describió como un eco retrasado de nuestra evolución, como si nos miráramos a nosotros mismos 1000 millones de años antes, o después. Y eso llevó a la pregunta que nadie quería pronunciar: ¿es Próxima B parte de un ciclo cósmico? ¿Un punto de control biológico dentro de un patrón mayor de evolución planetaria? O, más inquietante aún, ¿y si, como la Tierra, Próxima B fue visitada hace eones por algo antiguo, que no solo dejó huellas, sino un patrón, un diseño, uno en el que, sin saberlo, hemos estado creciendo? Y entonces llegó la imagen más clara. Después de incontables pasadas, capas de reducción de ruido y filtrado mejorado por inteligencia artificial, el James Webb entregó una instantánea tan precisa, tan detallada, que el equipo de misión quedó en silencio.
el público vio un mapa del terreno. Pero tras bastidores, las superposiciones en infrarrojo contaban otra historia. En una zona del terminador, la frontera entre el día y la noche, aparecían patrones de calor estructurados. No eran aleatorios, no eran orgánicos. Eran lineales, angulados, alineados con la rotación del planeta, demasiado exactos para ser obra de la geología. Parecían restos de infraestructura, no actual, sino enterrada, oculta bajo eras de erosión o camuflaje. Una silueta circular, débil, pero matemáticamente perfecta, 2,8 kilómetros de diámetro, demasiado lisa, demasiado simétrica, algo fabricado. Y luego, el golpe definitivo. Dentro de esa estructura, el espectrómetro detectó un material que no existe en la Tierra. Un compuesto con propiedades de dispersión de luz capaces de volverlo invisible a ciertas frecuencias. El material todavía está activo. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque ya no estábamos viendo solo un planeta capaz de albergar vida. Estábamos viendo la huella de algo que ya había construido, que ya había diseñado. Y fuera lo que fuera, dejó un mensaje tan sutil que solo el telescopio James Webb, siglos después de que desaparecieran, podría revelarlo. Lo que Webb mostró no fue solo la imagen más nítida de un exoplaneta. Fue una grieta en el espejo, una por la que, por primera vez, pudimos ver que no estamos solos en el camino que recorremos como civilización. Proxima b no solo reflejó luz, reflejó un futuro, o quizás un pasado tan antiguo que no podemos comprenderlo. La presencia de compuestos extraños, simetrías imposibles, estructuras enterradas y patrones que activan algoritmos apuntan a una realidad inquietante. Este mundo pudo haber sido más que habitable, pudo haber estado habitado, no por plantas o animales, sino por algo inteligente, capaz, que pudo haber visto el auge y la caída de imperios bajo su sol rojo, mucho antes de que la Tierra se enfriara lo suficiente para formar océanos. Pero lo más perturbador es el momento. Durante décadas miramos en la oscuridad y no vimos nada. Ahora, cuando nuestra tecnología alcanza su punto máximo, el telón empieza a levantarse. El James Webb no tropezó por accidente con los secretos de Proxima b, parecía guiado hacia ellos. Cada frecuencia usada, cada algoritmo que afinó la imagen, cada filtro que reveló una capa más, todo parece demasiado preciso. Como si algo en ese planeta hubiera esperado este momento, como si estuviéramos destinados a verlo. Tal vez no fue un descubrimiento, tal vez fue una invitación, o peor, una advertencia. ¿Crees que Proxima b es solo un mundo muerto? ¿O que James Webb acaba de desenterrar ruinas que jamás debimos encontrar? Déjalo en los comentarios y comparte este video con quien aún crea que estamos solos en el universo. No olvides suscribirte, porque si lo que yace bajo la superficie de Proxima b debía permanecer oculto, entonces, en el instante en que lo vimos, todo cambió.